final del tiempo, nuestro Dios llamará a todos sus hijos expatriados, a todas esas ovejas esparcidas, a todo ese remanente que se ha regado por muchas naciones y conformará finalmente un solo pueblo. En el segmento anterior estuvimos viendo gran parte de lo que conocemos como en la historia de Israel, la historia sagrada, cómo se dividió esta nación, cómo se dividió este pueblo y cómo terminamos sin pueblo y sin nación. No tuvimos ni Israel del norte, ni Israel del sur, ni monte sagrado, ni tierra sagrada, ni nada de esto, porque todos quedaron esparcidos. Pero a la par de esto, empezamos viendo cómo en el siglo VII, año 622, Mahoma huye de la Meca a Medina producto de una persecución, porque luego de las revelaciones del ángel Gabriel, lo que empieza es la civilización islámica. Aquí es donde podemos hablar propiamente del Islam. Es decir, Mahoma recibe las revelaciones y lo que le hace es un llamado al mundo árabe. Mahoma llega a la Meca con ayuda de su ejército, que ya se cuentan por miles, empieza a destruir en el templo de la Kaaba cada una de las imágenes paganas que estaban dedicadas a todos esos dioses. Recuerden que la Arabia preislámica es politeísta, pero de Mahoma en adelante se convierte en monoteísta. Resulta que ellos empiezan a reclamar los predios y los lugares. Para este momento los judíos están esparcidos. Han sufrido además del cautiverio babilónico en el 605 la gran diáspora a partir de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70. Los cristianos se vienen desarrollando para este tiempo, pero ya está el sistema papal montado en el poder. Cuando la civilización islámica empieza a multiplicarse y a entrar en la tierra bíblica, en las tierras o en los predios santos, es cuando el sistema papal, por allá en el año 1099, firma una cosa o crea una serie de expediciones militares llamadas las cruzadas. Las cruzadas, que en su totalidad son 7, ellas lo que buscan es expulsar de los predios del sistema romano a los musulmanes. Esto es una cosa aterradora, se derramó mucha sangre, hubo una persecución terrible, pero aunque frenaron un poco el avance y el crecimiento del Islam, no lo desaparecieron. Pero ocurre un hecho trascendental que va a darse un tremendo cruce aquí en todo este fenómeno. Resulta que en la ciudad de Jerusalén, ya Constantino el Grande, cuando él incursionó e hizo lo que fue el sincretismo con la religión romana y el cristianismo, Constantino lo que empieza a hacer, además de combinar, de ligar y de mezclar la religión con el Estado, él empieza a construir una serie de oráculos sagrados para el mundo cristiano. Por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro la construyó Constantino, se la regala al cristianismo. La iglesia dedicada a Pedro, por ejemplo, la construye Constantino para el cristianismo. Es decir, Jerusalén, además de ser añorada y soñada por los judíos que intentan regresar, empieza a convertirse también en una zona sagrada para los cristianos. Pero cuando ocurre todo esto, a Mahoma se le ocurre por morirse o ascender al cielo en la roca de la ascensión que queda en los predios del antiguo templo judío. ¿Están escuchando lo que estamos diciendo? Una cosa bastante compleja. Es decir, la roca de la ascensión, que es donde Mahoma asciende al cielo, va a ser en una piedra que queda en Jerusalén, en el mismo terreno donde está el antiguo templo judío, que en ese momento y que todavía está destruido y que solamente tiene el muro occidental, el muro de los lamentos. Entonces, en honor a esa roca, en remembranza, los musulmanes, que ya para este momento del relato ya son una religión fundada, lo que hacen es que edifican basados en esa roca el segundo templo o la segunda mezquita en orden de importancia. Bueno, la tercera, que es la mezquita de la cúpula, que queda ahí, que es un templo musulmán. Ellos lo tienen en Jerusalén. Sí, porque la principal se encuentra en la Meca, que es la Kaaba, que es a donde ellos tienen que peregrinar por lo menos una vez en la vida. Todo musulmán debe ir a la Meca, Arabia, por lo menos una vez en la vida. Eso ellos lo tienen en su profesión de fe. Entonces, aquí es donde esto toma un sentido de conflicto y de guerra
¿Por qué? Porque hay intereses primero del sistema papal en Jerusalén. Por eso es que ellos crean las órdenes de los cruzados o también de los caballeros o de las órdenes monásticas que están resguardando los templos o los oráculos sagrados de Jerusalén. Por eso es que aquí es donde viene la leyenda del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, de la mesa cuadrada, como le decía Chespirito. ¿Por qué? Porque ellos lo que están cuidando son los oráculos sagrados de la religión cristiana. Pero por su parte, los musulmanes también cuidan sus intereses como oráculos sagrados que hay en Jerusalén, porque ellos tienen una mezquita muy importante ahí. Lo que pasa es que el asunto complejo aquí es que esa mezquita ellos la construyeron en los mismos predios donde está el terreno del templo de Jerusalén, que los judíos sueñan algún día con regresar y volver a construir. Bien, entonces aquí es donde tenemos prácticamente el rompecabezas de la historia religiosa del mundo armado. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a los judíos y a los musulmanes ya claros, usted tiene las calles y las carreras. Pero cuando incursiona el cristianismo, usted tiene la autopista principal. Entonces ya conoce, ya dice, esto es por esto, esto es por aquello, y por eso es que los hilos, casi, por no decir que todos, los hilos de la historia del mundo se han tejido a partir de la religión o de las guerras religiosas, que no estaba en la mente de Dios, porque Dios lo que hizo fue fundar un pueblo que diera testimonio para conversión de las otras naciones, no para que se terminaran jalando los pelos con las otras naciones, que es lo que hemos hecho. Entonces ocurre lo que nunca pensamos. El imperio bizantino cae en 1440 y en su lugar gobierna el imperio turco otomano. Entonces los turcos otomanos son los que tienen ahora dominio sobre la región de Palestina. Lo que les dije en el segmento pasado, todo el que está montado en el poder mira a ver qué hace con Palestina. Y la tierra de Palestina originalmente era la tierra de Canaán que Dios le dio a sus hijos. ¿Por qué tuvo que haber pasado todo esto? Producto de la rebelión y la desobediencia. Cuando los turcos otomanos caen en el año 1840, ellos caen por una alianza que hace Gran Bretaña y Francia. Mucha atención aquí, porque aquí se viene el declive de esta conferencia, de esta explicación, aun cuando hoy por hoy, en el momento que estamos grabando esto, este conflicto es cuando más está ardiendo, porque cada vez se recrudece más. Entonces, cuando Francia e Inglaterra tumban a los otomanos, ¿qué hacen los franceses y los ingleses? Empiezan a repartirse, empiezan a cogerse cada uno como un botín lo que era de los turcos otomanos. Y resulta que a quien le toca Palestina es a los ingleses. Entonces, ¿qué hacen los ingleses y los franceses? Se sientan en una mesa y dicen, en estos momentos nosotros somos dueños de medio mundo. ¿Listo? Entonces vamos a repartirnos el mundo. En estos momentos nadie nosotros somos los que estamos en el poder. De hecho, les doy un dato. Hay un pionero milerista que es el que da con el cálculo de la profecía cuando el imperio turco otomano cae, es Josías Lich. Josías Lich, pionero de los mileristas, es el que da con base en la profecía de Apocalipsis 9 cuando el imperio otomano cayó. Entonces, ¿qué dicen los franceses y los ingleses? Listo, Francia, párese donde usted quiera. Y yo, Inglaterra, me paro donde yo quiera. O sea, estamos hablando de el otro hemisferio del mundo. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, aquí está Inglaterra. Lo que me quede lejos es el lejano oriente. ¿Listo? Y lo que me quede cerca es el cercano oriente. Y lo que quede en la mitad es el medio oriente. Ustedes nunca se habían preguntado de que por qué eso se le dice antiguo cercano, por qué lejano, por qué medios, eso es la mitad de qué o qué. Porque hasta donde tenemos entendido, las tierras bíblicas no son la mitad del planeta. O sea, coja el planeta y pásele una raya donde queda la mitad, que deje en el océano Atlántico. Entonces ellos dicen, no, va a ser la mitad lo que esté de lo que más lejos me quede. Entonces es el ACO, antiguo cercano oriente. El cercano y el lejano, y lo que está en la mitad es el Medio Oriente. Entonces por eso es que nosotros tenemos el concepto de que eso es el Medio Oriente. ¿Quién se inventó ese capricho? Los franceses y los ingleses. ¿Por qué se lo inventaron? Porque ellos eran los dueños del poder en ese momento, y ustedes saben que el que tiene el billete y es el que hace lo que quiere. Humanamente Dios lo permite, y ellos lo hicieron en ese momento. Cuando ellos hacen la repartición, por eso es que si ustedes ven, la gran mayoría de los pueblos africanos hablan francés.
porque los que los van a colonizar son los franceses. Y ellos después tuvieron unas guerras de independencia muy crudas. Las independencias de los pueblos africanos son duras, más terribles que la de los pueblos latinoamericanos. Nosotros nos independizamos fue de España, pero a ellos les tocó fue de los ingleses y de los franceses, porque Francia e Inglaterra tuvieron el control y el mando en ese momento de la historia. ¿Qué hace Inglaterra? Dice, como a mí me toca Palestina, bien, como a mí me toca Palestina, y en ese momento los árabes tenían una gran compinchería con los turcos otomanos, los judíos siempre estuvieron rogando y estuvieron pidiendo al que fuera que los dejaran llegar a su país para nuevamente reconstruir su país y reconstruir su templo. Es que el judío allá donde estaba expatriado siempre lloraba de nostalgia porque él quería volver a su tierra prometida y reconstruir su templo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? De 1840 en adelante se empiezan a dar tratados como el de Saint-Picot hasta que surge un hombre. Y este hombre, que es de apellido Balfour, que era ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, es el que hace una petición. Y es el que dice, creémosle un estado a los judíos. Ya ellos lo han estado pidiendo mucho. Esta gente llevan siglos y ellos quieren en estos momentos regresar. Entonces ellos, los judíos, crean un partido nacional llamado el sionismo. ¿Qué es el sionismo? ¿Quiénes son los sionistas? Son los que tanto luchan por el proyecto de retorno y la creación del Estado de Israel como pueblo antiguo de Dios, porque esto tiene un matiz religioso todo el tiempo, y que por favor les devuelvan su tierra. Que por Dios les devuelvan su tierra. Pero entonces lo que hace es que estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, todo el planeta queda flotando en el éter. Entonces todo se concentra aquí. Entonces, como los turcos otomanos lo que hacen apoyar es lo que hacen es apoyar a Alemania, entonces ellos caen con Alemania. Entonces ahí sí que perdieron totalmente su jurisdicción ahí y cómo poder meter sus manos. Entonces, cuando pasa lo de la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, que los judíos la pasan tan mal, pero tan mal, pero tan mal, es cuando ellos empiezan, la ONU, que está recién creada, porque la ONU se crea, en ese momento se declaran los derechos universales del hombre, que lo que pasó, la barbarie que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el holocausto judío, con 6 millones de víctimas, que eso no puede volver a pasar. Entonces la comunidad internacional vuelve a caer en cuenta. Hombre, los judíos la han pasado re mal y la acaban de pasar de recontra mal con los nazis. Entonces, como ha caído Hitler y todo el fascismo, entonces, ¿qué hace la ONU? La ONU lo que hace es que le dice a los judíos, les vamos a hacer un favor. Ustedes van a regresar a su tierra. ¿Cómo así? Sí. ¿Y quiénes son ustedes? La ONU. ¿Y quién es la ONU? La Organización Nacional de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes van a regresar aquí. Perfecto, armen maletas que van a regresar. Vayan armando equipaje. Pero también por el otro lado llegan donde los árabes, los musulmanes. Le dicen, buenos días, somos la ONU. Ah, mucho gusto, entre. ¿Y quiénes son ustedes? La Organización de las Naciones Unidas. Les queremos decir que aquí en su estado vamos a crear un estado para ustedes. Los vamos a reconocer, porque hasta ese momento ellos no eran reconocidos como estado. Ah, muchas gracias. Es decir, en la historia de la humanidad y sobre todo reciente, hay una doble promesa a dos pueblos. Ese es como si yo soy el empresario de una constructora y estoy haciendo una urbanización y llego donde usted y le digo, te voy a regalar este apartamento, ten las escrituras. Pero llego donde el otro y le digo lo mismo, te voy a regalar el mismo apartamento, pero no te estoy diciendo que se lo estoy dando a otro, sino que te lo estoy dando a ti. Aquí hubo una doble promesa, o sea, hubo una jugada, pero por echarse al bolsillo unos con otros. O sea, le prometieron a dos pueblos la misma cosa, pero no les dijeron realmente cómo era la cosa. Lo que pasa es que todo el mundo habla del conflicto palestino-israelí como un conflicto que ellos se están matando, que se están dando duro, pero no te sacan en prensa o no te sacan en los medios de comunicación que los pusieron fue a darse unos con otros. Entonces, cuando se hace esta declaración,
¿Qué ocurre? Empiezan a llegar los primeros asentamientos judíos a Palestina, y los palestinos, que son árabes, ellos empiezan a decir: hola, ¿cómo así? Pero si nosotros estamos aquí, ¿y por qué está llegando esta gente aquí? No, es que la ONU nos dijo que nos viniéramos a instalar aquí. ¿Que quién? La ONU. ¿Cómo es posible? No, pero si lo mismo nos dijeron a nosotros. Ah, bueno, yo no sé. De todas maneras, esta tierra nos pertenece a nosotros porque esta fue la tierra que Yahvé nos dio desde el principio. Y le dicen los árabes, los dicen los musulmanes a los judíos que vienen llegando. Así, eso les dije a Yahvé. Pues, ¿cómo les parece que Alá también nos dijo lo mismo a nosotros? Y como nosotros somos descendientes de Abraham, esta tierra nos pertenece. Y le dicen los judíos: ah, sí, el padre Abraham es el padre de ustedes. Pues, ¿cómo les parece que nosotros somos hijos de Ismael y nosotros venimos a reclamar la misma tierra? Porque a nosotros se nos dijo que se nos iba a dar esta heredad por tierra. Y manejan el mismo discurso los mismos hermanos en la misma tierra. Y a partir de ese momento va a llegar una pelea grandísima que todo el mundo va a meter sus manos. Y cuando hacen unas excavaciones allí y encuentran unos yacimientos de petróleo, la cosa se volvió peor, porque entonces el interés creció. Y ahora tenemos a estas religiones matándose y peleándose, porque entonces vino la guerra del Yom Kippur, vino la guerra de los 6 días, Egipto hizo la paz con ellos y les cedió la franja de Gaza. Entonces, ¿qué hacen los judíos ahora? Los judíos, hay que reconocer que han cedido un poquito más. Ellos dicen: listo, perfecto, nosotros vamos a hacer el mapa limítrofe. Pero entonces aquí el asunto es Jerusalén, porque entonces nos quedó una Jerusalén de occidente y una Jerusalén de oriente, y tenemos en la misma Jerusalén un terreno judío y tenemos un terreno musulmán, y entonces el conflicto se nos ha recrudecido demasiado. ¿Qué es lo que está pasando? Los judíos, cuando les dan el permiso, porque entonces, como decíamos al comienzo, en mayo de 1948 se crea el Estado de Israel. Y cuando se crea este país, tenemos un visitante en estos momentos. Bueno, él nos está acompañando en la conferencia. Yo no sé si es judío o es musulmán. Cuando se crea el Estado de Israel, cuando se crea este país, entonces lo que pasa aquí es que ellos, los judíos, claro, van a cumplir el gran sueño de la reconstrucción de su templo. Pero para reconstruir su templo tenemos que meterle un taco de dinamita a la mezquita de los musulmanes, para que al reventarla podamos reconstruir. Y es por eso que muchos judíos en el mundo están financiando con una cantidad de dinero para que su maravilloso y milenario templo se reconstruya. Pero por otro lado, los musulmanes eso no lo van a permitir. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es cómo dos hermanos que crecieron aislados, pero que pertenecen a la misma promesa, en estos últimos tiempos se están peleando y se están matando como nunca. La gran pregunta que todo el mundo se hace en medio de esta crisis, porque es una crisis muy grande, y eso que no hemos metido mucho en esta explicación a los cristianos, porque los cristianos tienen una gran injerencia y un gran interés en toda la tierra bíblica, porque todo el mundo sabe entonces que aquí se polarizó todo este conflicto, y unos se han ido con los musulmanes y otros se han ido con los judíos, y aquí lo que tenemos es una polarización mundial grandísima. Pero la palabra de Dios nos tiene la respuesta y ellos nos tienen la solución. ¿Ustedes se acuerdan cuando en un segmento anterior yo les hablé del Pentecostés y cómo todos fueron convertidos en el cristianismo? Aquí lo que tiene que pasar es que todo el mundo reproduzca la mente de Cristo para que esto se acabe. Es decir, han habido conflictos terribles. Por ejemplo, yo les estoy hablando desde Bogotá, Colombia. Mi país ha sufrido por más de 50 años un conflicto que, si bien ha sido largo, han habido otros conflictos peores que el de aquí. Comparemos el conflicto o el genocidio en Ruanda, por ejemplo. Eso fue una cosa terrible. Lo que ocurrió en Sudáfrica, lo que pasó en la India, el conflicto armado, el conflicto en Irlanda. O sea, nosotros tenemos referentes de conflictos terribles que se han podido resolver mejor. Nelson Mandela pidió perdón, le hizo pedir perdón a sus enemigos. Mahatma Gandhi hizo una resistencia civil sin un arma en la mano y tuvo a los británicos subyugados con la teoría de la no violencia. Jesús llega en un momento de la vida en que el imperio romano está dominando y él llega con el evangelio del amor, de la paz, del perdón y de la reconciliación. Eso es lo que tiene que pasar en este conflicto. Se tienen que sentar todas las partes, echar toda esta historia de para atrás y darnos cuenta que somos hermanos. Aquí lo que tiene que haber es una conversión a Jesús.
Eso es lo que tiene que pasar aquí. Porque mientras que estemos en este mundo, lo que tendremos es aflicción. De hecho, acompáñenme a Isaías 11 para cerrar ya los 3 segmentos de esta conferencia, que si bien he dejado muchos hilos sueltos, porque hay una cantidad de detalles aquí que se han pasado por alto, porque este conflicto es bastante complejo, pero no más que el de Yugoslavia. El conflicto de Yugoslavia es una cosa terrible. Esos son épocas, son imperios, son reinos, una cosa súper compleja. Pero mira lo que nos dice Isaías 11, y quiero que lo leamos en estos momentos, porque nuestro Dios nos dice cómo va a suceder al final del tiempo con tantos pueblos expatriados que vienen del mismo tronco. Isaías 11, en el versículo 11, nos dice de la siguiente manera: asimismo acontecerá en aquel tiempo que alzará Jehová otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Amat y en las costas del mar. Versículo 12. Y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y si seguimos leyendo, dice unas cosas súper maravillosas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios al final del tiempo? Él va a levantar otra vez su mano y con la vara de su justicia Él nos va a reunir a todos en un solo remanente. Este conflicto, si bien es terrenal, nosotros tenemos que caer en cuenta que en esta tierra a nosotros no se nos ha prometido nada. ¿Qué vamos a heredar de nosotros de esta tierra si el Señor lo que va a hacer es renovarla? Porque aquí todo va a caer carbonizado en la segunda venida de Jesús. Porque el templo, cuando venga Jesús, pues va a ser destruido. Y pues si reconstruyen el templo, se queda la mezquita, pues eso también va a ser destruido. ¿Por qué? Porque el reino que el Señor nos ha prometido no es de este mundo. Judíos, musulmanes, cristianos, y eso que no hemos metido las otras religiones como el brahmanismo, el budismo, principalmente las 3 grandes religiones monoteístas que vienen del tronco común de Abraham, somos hermanos todos. ¿Por qué mejor más bien no nos sentamos a hablar? Echamos la historia de para atrás y desde el principio nos damos cuenta que estamos dentro de la misma promesa, que se le hizo al patriarca. En la historia aparecieron otros personajes y otros elementos que de acuerdo a sus intereses prometieron cosas, dijeron cosas que finalmente no las cumplieron y lo que han dejado es un conflicto armado. Hoy por hoy, ancianos, mujeres, niños, personas inocentes han nacido heredando un conflicto que ellos no eligieron, pero la solución la encontramos en nuestro Dios. La encontramos en el Dios Todopoderoso que le hizo una promesa a Abraham, el padre de todos estos pueblos. Y la promesa sigue en pie, porque Dios dijo que serían benditas en su nombre, que se multiplicarían y que serían grandes. Y al fin y al cabo, en la vida eterna, vamos a encontrar muchísimos cristianos, vamos a encontrar muchísimos judíos, vamos a encontrar a muchísimos musulmanes. Y cuando esta crisis final, que ya está empezando a estallar en este planeta, cuando el Señor haga una segunda provisión de su Santo Espíritu a toda su plenitud, vamos a reunirnos todos en un mismo remanente, en una misma unidad de pensamiento, y es cuando conflictos como estos van a terminar. Nosotros nos reunimos en el día de hoy aquí, a través de estas 3 partes, para dar nociones generales. En algunos puntos no fuimos tan profundos, pero para que nosotros nos diéramos cuenta cómo ha sido el modus operandi y la dinámica de este conflicto y cómo Dios ha estado siempre al control a pesar de que se han desatado las más terribles guerras. Recordemos, apreciada audiencia, que nuestro Dios verdadero, el Dios de este mundo, está buscando en estos últimos tiempos sobre todo adoradores, pero adoradores que le sirvan, le busquen y le adoren en espíritu y en verdad.